Feliz sábado, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta mañana. Y este canto habla acerca del amor de Dios, de cómo su infinito e inmensurable amor se refleja en la naturaleza, en nosotros mismos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, en milagros que Jesús hizo anteriormente y sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Levantó enfermos, le dio la vista a los ciegos y hoy, en este día, sigue dando vista a ciegos. Quizás ciegos espirituales, quizás ciegos literalmente hablando. Medita en este canto para la honra y la gloria de Dios. Dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón, de la oscuridad a ciegos él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la
Así como tu Espíritu nos ha hablado, Señor, y hemos rendido adoración a través de lo que hemos dado y de los cantos. Ahora queremos picar esta parte para poder escuchar tu voz. Somos humanos, Señor, y hay una parte de nuestro corazón que solamente tú puedes llenar. Algunos hemos venido conociendo esto. Algunos sabemos de esto. Tal vez otros venimos pensando que ya estamos completos o no tenemos necesidad de nada. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana yo ruego que tú puedas mostrarnos a través de tu poderosa palabra. Tú puedas decirnos y convencernos por medio de tu Espíritu de lo que tanto como pueblo y como cristianos necesitamos. Y que al ver la necesidad de eso, tu Espíritu nos ayude para hacerlo, para vivirlo, para tomar decisiones que sean, que tengan consecuencias eternas, que tengan resultados eternos. Que al darnos cuenta de nuestra necesidad, de lo que tú nos mostrarás, podamos ver lo tanto que necesitamos de ti, lo mucho que necesitamos ser transformados. Humildemente hacemos esta oración. Yo ruego que en esta mañana, al terminar este culto, el cielo, Señor, pueda cantar muchas victorias de muchas decisiones que se tomarán aquí en esta mañana. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Había en una ocasión un pequeño pueblito. El pequeño pueblito pues no sucedía nada, o sea, no había mucho en ese pueblito. Pues la gente vivía diariamente como que nada, o sea, no había nada interesante, apenas había una tiendita que por ahí. Pues dice la historia, lo encontramos en J.K. Johnston, cuenta en uno de sus libros, que un hombre de negocios decidió entonces abrir un bar en ese pueblito. Y dice, pues ya que no hay nada, voy a abrir un bar en el pueblito. Y abrió el bar. Un grupo de cristianos de la iglesia local pues se quedó un poco asustada, porque pues en el pueblito no sucedía nada, y de repente, no, un hombre va a hacer un bar y va a haber ahí bebidas alcohólicas y todo eso, y se preocuparon. Y empezaron a preocuparse y dijeron, bueno, tenemos que hacer una noche entera de oración para pedirle al Señor que intervenga en la construcción de este asunto. Sucede que se construyó el bar, y poquito después que se construyó, un relámpago en esa ciudad allá por el campo, en ese pueblito, perdón, allá por el campo, un relámpago le pegó precisamente al bar y lo quemó. Se quemó completito. El dueño del bar se sintió enojado y metió una demanda contra la iglesia.
¿Y cuál es tu demanda?, decía el juez. Bueno, demando a este grupo de personas porque ellos oraron para que mi bar se quemase. El grupo de cristianos vinieron diciendo, nosotros no somos responsables de eso, nosotros no hicimos nada, o sea, no fue nuestra oración, no fuimos nosotros, realmente no creemos que fue nuestra culpa. Lo interesante es lo que dijo el juez al final de todo ese juicio. El juez, para terminar, dijo, si he aprendido algo, es lo siguiente: que no importa en qué termine este caso, una cosa queda clara: el dueño del bar cree en la oración y los cristianos no creen en ella. ¿Qué es la oración? ¿Crees tú en la oración? ¿Crees tú en el poder de poder platicar con Dios y el poder que se encuentra no en ti, sino en el Espíritu al hacer milagros en nuestra vida? ¿Es posible eso? ¿Es posible que tengamos un Dios todopoderoso que tenga un lugar allá llenísimo de bendiciones y de milagros listos para entregarlos y simplemente los pedimos? ¿Es posible? Una vez unos de la corte de Alejandro el Grande, un filósofo, específicamente en los tiempos de Grecia, pues había muchos filósofos, y este filósofo era un filósofo excelente, o sea, era bien inteligente, tenía mucha sabiduría, pero no tenía dinero. Entonces vino y como era parte de la corte se le acercó a Alejandro el Grande y le dice, su señoría, o sea, necesito dinero, ¿me es posible que usted me pueda dar dinero? O sea, regalar, no prestado, sino darme dinero y poder yo sacarlo de la tesorería del imperio. Alejandro el Grande, como pues lo consideraba una persona sabia, una persona admirable, y sabía que no tenía mucho dinero, pues le dice, claro que sí, ve y saca lo que necesites de la tesorería del imperio. Pues este filósofo, siendo sabio y no tiene mucho dinero, se acerca al tesorero, ¿verdad?, que cuida ahí la tesorería, y pide una cantidad de como de $50,000, por decir, hoy en día. Así nada más, quiero $50,000 regalados. El tesorero le dijo, no, ¿cómo es posible? No te puedo dar eso, o sea, es una cantidad muy grande. Necesitaría yo verificar con Alejandro el Grande para ver si realmente podemos darte esa cantidad. Vino el tesorero y fue con Alejandro el Grande y le preguntó, señor, esto y esto, y esta persona vino y pidió tanto. Y Alejandro el Grande le responde, págaselo ahorita mismo. El filósofo me ha hecho a mí un gran honor. Me ha honorado el filósofo, esta persona, con sus acciones. Porque al pedirme mucho, ha mostrado y ha entendido lo generoso que soy y lo rico que soy. A veces con nuestras oraciones, hermanos, hacemos ver que Dios es un Dios pobre. O a veces cuando ni siquiera oramos, o cuando ni siquiera pedimos, o cuando ni siquiera platicamos con Él, hacemos ver que tenemos un Dios que a veces luchamos, batallamos con mostrar que existe. Cuando si nosotros tomáramos ventaja y si nosotros nos armáramos con la oración, el mundo se daría cuenta de lo poderoso que es nuestro Dios. El problema es el siguiente: no oramos. Y cuando oramos, en muchas ocasiones, oramos mal. Ahora, con
con mucho amor. Pablo, las exhortaciones que hace, las hace con amor. Y no quiero, hermanos, en el nombre de Jesús, que aquí nadie salgamos con un malentendido. Queremos apegarnos a lo que, no digo yo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios nos está llamando a orar, pero a orar también de una forma correcta, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. No podemos seguir en el mismo lugar, no podemos seguir estancados con la vida que pensamos que es correcta. Los fariseos tenían una línea de enseñarle al pueblo cómo se debería orar. Los fariseos por varios años habían mostrado y habían enseñado al pueblo la forma en cómo se debería orar. Y cuando Cristo viene a esta tierra y Él ora, la gente se queda viendo y dice, ¿qué es esto? Así no se ora. Así no es como se tiene que orar. Pero no entendían realmente lo que significaba la oración. Queremos ver 2 puntos en esta mañana, el tiempo que nos queda. Es quién tiene el derecho de orar. Recordamos, vamos a ver el primer punto, quién tiene el derecho de orar. Y vamos a ver el segundo punto, que es cómo puedo iniciar o cómo debería, en una forma general, orar. Pero primero, ¿quién puede orar? ¿Quién puede orar, queridos hermanos? ¿Todos? Voy a hacer la pregunta. Mi maestro de teología sistemática decía, tu pregunta está mal, hijo. ¿Cuántos debemos orar? Todos. ¿Cuántos deberíamos de orar? Todos. En el Antiguo Testamento nosotros entendemos, como adventistas, ¿verdad? Somos, o deberíamos, ¿verdad?, conocer lo que es el aspecto del santuario. El santuario el santuario que Dios mandó a hacer a Moisés. Pero tenemos que entender algo. La palabra de Dios, nosotros como creyentes, como cristianos, creemos en la totalidad, en la inspiración total de la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén. Pero no todo, y esto es un principio también, no todo lo que se aplica en el Antiguo Testamento es aplicable a hoy en día. Amén. Correcto. Espero que hayamos dicho amén a eso. No todo lo que se aplica en el Antiguo Testamento es aplicable al día de hoy. Es más, tú lo vas a ver que muchas de las cosas en el Antiguo Testamento no se aplican ya en el Nuevo Testamento. Pero eso tiene su explicación, no porque no sirvió o no porque no tiene validez, sino porque tuvieron su cumplimiento en ciertas ocasiones. Por eso necesitamos los 2 testamentos. Pero tenemos que entender algunas cosas que aparentemente han quedado en los siglos 3 en adelante. La iglesia, el cristianismo fue tomando ideas que distorsionaron un poco lo que la palabra de Dios realmente dejó, lo que la iglesia primitiva, los primeros discípulos hacían. Y poco a poco han ido evolucionando esas ideas y se han convertido en liturgias y en tradiciones que no todas son malas, pero que a veces pueden distorsionar lo que realmente Dios quiere para nosotros e impiden que uno pueda tener una relación genuina con Dios. Por ejemplo, uno de esos asuntos es el tener que orar de rodillas. Nosotros encontramos muchas veces en la Biblia en donde hay momentos donde la gente se postra en forma de adoración a Dios. Pero hay momentos en donde también están parados. Uno de los mitos más grandes acerca de la oración es que para que la oración sea efectuosa tiene que ser de rodillas. Erróneo. No encontraremos eso en la palabra de Dios. La oración, para que sea efectuosa, es que tiene que venir de un corazón sincero. Y eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Eso sí yo te lo puedo comprobar. Y si no, pues podemos repasar más adelante la oración del publicano, ¿verdad? Y el fariseo.
Podemos ver las oraciones de personas que no estaban ni parados, o sea, estaban a punto de morir, mártires que estaban a punto de morir también, que no necesariamente tienen que estar de rodillas. Una oración, para que sea afectuosa, tiene que venir de un corazón sincero, más nada. Cosas así que a veces pueden, aparentemente no, pero pueden poner una barrera en la relación que Jesús quiere tener contigo, una genuina. Quiero que veamos quiénes son los que tenemos que orar. ¿Por qué viene esto? Porque a través de los años, en los tiempos de la era de Constantino, Constantino quiso adaptar muchas cosas. Sabemos que Constantino fue una persona que muchos historiadores todavía estarán de acuerdo en que no fue una persona totalmente convertida, porque muchos consideran Constantino, emperador de Roma, ser un emperador que fue convertido al cristianismo. Pero al ver sus acciones nos damos cuenta que él no fue convertido totalmente. Él seguía adorando al dios del sol, es más, oficializó el domingo como uno del día de adoración para el cristiano. Pero todo era para su conveniencia, no él quería unir a su reino, no quería que su reino estuviera dividido y todo eso, pues les convenía hacer muchas cosas y no siendo dirigido por el Espíritu Santo en muchas ocasiones tomó decisiones erróneas. En los tiempos de Constantino es cuando la iglesia como que se estancó, empezó a construir templos, ¿verdad? Y la gente pues quedó estancada, la gente entendía que la iglesia éramos nosotros. Y que donde quiera que yo vaya, yo soy la iglesia, y por eso la iglesia de Cristo Jesús hizo un impacto en el mundo, porque ellos no se quedaban en un solo lugar, sino que en las casas, en su trabajo, en donde quiera que iban, profesaban de su fe, no solo en un solo lugar, no solo en un lugar de 4 paredes. Al mismo tiempo, Constantino quiso adoptar muchas cosas del santuario del Antiguo Testamento. Y se agarró de ahí para decir que era bíblico. Nosotros entenderemos que hay instituciones hoy en día o hay religiones en donde todavía vemos eso. Religiones donde una persona siguiendo, por decir, el ejemplo, no el ejemplo, siguiendo la rutina del Antiguo Testamento del santuario, tú tienes que ir con alguien, con una persona para confesarte, ¿correcto? Hoy en día todavía se hace eso. Sí, hay instituciones donde tú tienes que ir con una persona para confesarte, porque esa persona es la que eleva y habla en favor tuyo. De hecho, en muchas ocasiones todavía se les llama sacerdotes. En el Antiguo Testamento, en lo que era el santuario, eso es correcto. Tú tenías que llevar tu ofrenda, tú llevabas tu oración y el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el día del juicio para interceder por el pueblo. Tú tenías que venir y confesar tu pecado con una persona que era el sumo sacerdote. Eso es correcto. No tomaremos tiempo para ir a ver todos los textos, pero eso es bíblico. Pero Hebreos, nosotros tuvimos un tema de eso hace unos cuantos meses, nos muestra que eso ya pasó. Eso era nada más la sombra apuntando al único sumo sacerdote de un día, que 1 Timoteo, Pablo dice que es nuestro Señor Jesucristo, amén. A Él es el que nosotros podemos confesar nuestros pecados. Pero muchas veces eso se ha adaptado, entonces mucha gente va con una persona, con esa persona o sacerdote para que eleve su oración. Pero eso ya pasó. Hebreos muestra claramente que el único santuario que existe hoy en día es el santuario celestial. Y el único sumo sacerdote que ahora existe es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aquí viene la pregunta, ¿quién debe orar entonces? Voy a esto por lo siguiente. En la iglesia adventista nosotros entendemos que todos podemos orar. No tenemos que ir con una persona para poder pedirle que, tú sabes, que la oración sea efectuosa. Pero a veces, inconscientemente, podemos caer en lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos desarrollado un hábito de oración. Y créanmelo, Pablo nos manda, y quiero establecer esto rápido, exhorta, Jesús mismo lo dijo, es necesario que oremos los unos por los otros. Amén. Correcto, tenemos que orar los unos por los otros. Pero inconscientemente a veces caemos en el error de decir, voy a pedirle al pastor o voy a pedirle al hermano fulano de tal para que ore porque siento que su oración es más efectuosa que la mía.
¿Es bíblico eso? No con esto estoy diciendo que no debemos orar los unos por los otros. Estoy hablando acerca del pensamiento o la idea de pensar que la oración de alguien por ser más santo o tener un cargo, una responsabilidad, es mejor que la mía. Primera de Pedro 2:9 aclara esto fácil, hermano. Y es un texto muy conocido, pero yo quiero que tú vayas conmigo y lo leas. Primera de Pedro 2:9. Aquí lo dice claramente Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué son? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está hablando Pedro del pueblo entero. No está hablando de una sola persona. Pedro dice, sí, yo caminé con Cristo. Sí, yo fui un testigo presencial, yo estuve allí, pero eso no me hace a mí un sacerdote. Eso no me hace a mí más elevado que ustedes como pueblo. Al contrario, les tengo que decir que nosotros como individuales, al pie de la cruz, somos iguales. Y el poder de Dios es dotado a todo aquel que se acerque a Él con un corazón sincero. En otras palabras, querida familia, tu oración como individuo, por el poder y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su intercesión y porque el cielo ya está abierto libremente para acceder al Padre por medio de Cristo, tu oración debe ser poderosa. Todos debemos orar, pero muchas veces no todos queremos orar. Y siempre andamos pidiendo a otros que oren por nosotros. Y decimos, bueno, el hermano está orando por mí, y yo no oro. Hermanos, recalco, gloria a Dios, debemos orar los unos por los otros. Una iglesia que ora los unos por los otros es una iglesia poderosa. Pero muchas veces lo dejamos a las demás personas, a la gente que es de oración. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos, todo cristiano debería ser persona de oración. Todo cristiano. Aquí dice, todos los que pertenecen al pueblo son real sacerdocio. ¿Por qué usa la palabra real sacerdocio? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento solo los sacerdotes tenían acceso a lo que era el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo del sumo sacerdote. Solo los sacerdotes elevaban, o sea, los que venían del linaje de Aarón, elevaban una oración al cielo, intercedían por el pueblo. Nadie lo hacía más. Tú tenías que venir como sacerdote. Si vivías en los tiempos de los israelitas, tú tenías que venir con un sacerdote. Ahora Pedro dice que ahora en el Nuevo Testamento, después que Jesús muere, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que en el momento que Jesús murió, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. El ministerio sacerdotal humano había terminado. Y eso es simbólico, rapidito podemos repasar eso. El velo que se rasgó era el velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Solamente, nadie del pueblo podía entrar al lugar santísimo. Nadie del pueblo tenía acceso a hablar directamente con Dios. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Ahí era un acceso directo con Dios, pero solamente el sumo sacerdote. Ahora aquí Pedro, en primera de Pedro 2:9, está diciendo, ese ministerio sacerdotal terminó. Al único que ahora tú tienes que venir a decirle es a Jesús, porque Jesús intercede por ti en el cielo ahora. Ya no hay sacerdotes. Tu oración tiene que ser poderosa, y por eso yo quiero que vayas conmigo a Hebreos, y Pablo lo dice aquí hablando en el contexto del santuario. Hebreos capítulo 4 versículo 16.
Mira qué hermoso es esto, hermanos. Como cristianos esto es impresionante. Pablo dice aquí claramente, después de hablar en el contexto del versículo 4, dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La representación del lugar santísimo en el santuario que existía ahí representaba el trono de Dios porque estaba la presencia de Él. Recalco, el lugar santísimo se mostraba la gloria de Dios. Nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote. Nosotros ahora tenemos acceso directo a ese trono, a platicar directamente con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero no te acerques con miedo. Muchas veces dice, pero pastor, yo no tengo la capacidad de orar, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo platicar con Dios, yo no me siento digno. Y Pablo está diciéndole, está hablando aquí grupo de pecadores, acerquémonos pues confiadamente. Con confianza tú puedes acercarte al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ¿no es buenas noticias que el trono de la gracia es accesible al pueblo de Dios? ¿No es buenas noticias que yo puedo hablar con el Padre directamente? ¿No es buena noticia que yo no tengo que hacer una línea para poder hablar con alguien y confesar para que esa persona tenga que interceder en mi medio? ¿No es buena noticia que yo directamente hable con mi Padre y Él directamente me conteste mi oración? Gloria a Dios por eso. Nosotros somos esos sacerdotes ahora. Cuando una persona viene que tal vez no es creyente y viene y dice, quiero que ores por mí, necesito oración. Ah, espérame, mira, es que yo no oro mucho. Voy a llevarte con el pastor, él va a hacer una oración por ti. Amigo, quiero que ores por mí. Sí, voy a orar por ti, pero te voy a llevar con el anciano para que oren por ti. Recalco, no con esto estamos diciendo no vamos a orar, definitivamente queremos orar juntos. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, tu oración debe ser igual de eficaz. Tu oración debe ser igual de poderosa. Si por alguna razón no puedes contactar al pastor, no puedes contactar a un anciano, tu oración tiene un acceso directo al Padre por medio de Cristo Jesús. Y debe ser de igual de poderosa. El problema es que muchas veces no oramos. Este gran privilegio que está así, o sea, el velo se rasgó. Mira, a mí me gustaría que fuese así cuando venía a la iglesia. Tú sabes, cuando viene el Black Friday y se abren las puertas de Walmart, ¡pum! Todo el mundo entra ahí haciendo un revoltijo. Como loco. ¡Ah! Mira, el velo del templo se rasgó, es para que el pueblo de Dios entre con ganas al trono de la gracia. Entre con ganas de platicar con el Señor, entre con ganas de orar y que milagros sucedan en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se unió en oración, entendió que ya no había velo. ¿Usted no veían a los primeros cristianos en el templo pidiendo interceder? El pueblo de Dios se encontraba afuera y el mundo veía el poder de Dios, porque ellos se unían en oración. Muchos no se acercan al trono de la gracia, porque nosotros que somos estos sacerdotes que debemos incitar a otros a acercarse al trono de la gracia, no estamos cerca del trono de la gracia, estamos lejos. Déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús que acercarte al trono de la gracia no significa que tengas un cargo en la iglesia. Acercarme al trono de la gracia no significa que porque soy pastor ya estoy cerca del trono de la gracia. Puedo ser pastor y puedo estar lejísimos del trono de la gracia. Puedo tener un cargo, puedo llevar años sirviendo en la iglesia y puedo estar lejísimos del trono de la gracia. Acercarse al trono de la gracia es dedicar tiempo para platicar con el Rey del trono de la gracia. Eso es acercarse al trono de la gracia. Platicar directamente con mi Padre, tener una relación con Él, conocerlo como si conociese yo a una persona. Cristo vive, querida familia. Jesús no es una religión. Jesús no es una idea, no es una teoría, es una persona que vive por los siglos de los siglos. Es una persona con la que tú puedes platicar. Todos debemos orar. Todos debemos acercarnos al trono de la gracia. Todos somos un real sacerdocio.
Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, el poder de Dios empieza a manifestar en su pueblo. Pero aquí viene la otra parte de cómo orar. Porque los fariseos oraban, ¿sabían eso? ¿Oraban los fariseos, sí o no? Claro que sí. Pero es triste porque tenían el santuario y se supone que oraban, hacían todos los sacrificios, vienen a la iglesia, cumplían sus cargos, había sumo sacerdote, había todo, y cuando vino el Mesías, ni siquiera, cuando Dios mismo vino, no lo conocieron. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿es posible que haya iglesias que puedan orar, pero que Jesús no esté ahí o realmente no estén orando mal? ¿Es posible? Es posible. Ahora apliquemos un aspecto personal. Pablo dice que yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces, si en el templo en aquellos tiempos oraban y Jesús no llegó, o sea, dice que deseaba a toda la gente, si yo recalco mucho esto porque a mí me impresiona, se supone que las buenas nuevas de que Jesús viene y Jesús van a hacer, que Cristo, Dios, el Hijo de Dios viene, tú la vas a llevar al templo, ¿correcto? ¿Quién más va a dar las mejores notas? ¿Quién más va a estar alegre que viene el Mesías que el templo? O sea, la gente que está en el templo. Y vienen los ángeles, dice el deseo de toda la gente, es que vinieron y dijeron no están preparados, ni siquiera saben, o sea, ni siquiera están pensando en eso. Ahora aplícalo a este templo, que en el Nuevo Testamento el templo es este, eres tú. Es posible que yo esté orando, o tal vez ore de vez en cuando, o tal vez tenga, o tal vez ore, pero esté orando mal. ¿Realmente no tengo una relación con Dios? ¿Es posible? Sí. Porque si el templo en los tiempos de Jesús oraba y no conoció a Jesús, dice un pastor que muchos que oran a Jesús, si ese Jesús viniese hoy en día y se presentara cara a cara a él, dijeran, no, yo no estoy platicando contigo, yo estoy platicando con otro Dios, yo estoy platicando con Dios Jehová. Y Jesús se presentara ahí, les dijera, pero hijito, pues se supone yo quiero platicar contigo. No, yo no sé quién tú eres. Tú traes ideas raras, tú traes todo esto. Yo estoy hablando con otro, con Dios Jehová de los ejércitos. Eso sucedería hoy en día muchas veces. Porque oramos mal o ni siquiera oramos. Y rápidamente, hermanos, para ir terminando. Ve conmigo a Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver, cuando alguien ora, ¿qué sucede y cómo debe suceder? Capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, estas son palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesús, quien intercede ahorita en estos momentos por nosotros. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aman orar. O sea, estamos hablando de gente que ora, ¿o no? Estamos hablando de gente que ora. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a mí me encanta esta parte, el versículo 7, a mí ha sido una de las frases que me ha ayudado a mí a cómo orar. Porque yo he estado equivocado en mis oraciones, y a veces, déjame decirte, a veces sí, ¿tú has tenido alguna conversación con una persona que tu mente está en otro lugar? O sea, con tu esposo o tu esposa, y llega y te está hablando, ¿no? Y te dice, mi amor, me fue así en el trabajo, ajá. Y te fue así, ajá, ok. Sí, qué bueno. Sí, no, hay que decirle. Y luego te dice, ¿qué te dije? Ay, perdón, mi amor, es que estaba pensando en otra cosa. ¿Te ha pasado? Mira, a mí me pasa todavía cuando yo oro. Estoy hablando y estoy pensando en otra cosa y de repente me acuerdo que estoy orando. Ah, sí, estoy orando. Y de repente, y digo,
wow, pero llevo como 4 o 5 minutos orando. ¿Qué dije? ¿Y qué dije en estos 4 o 5 minutos? Porque he estado orando y me doy cuenta que ni siquiera sé lo que he dicho. Porque podemos caer en este peligro, el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles, muchos que hacían oraciones a los diferentes dioses, hacían, podemos llamarle hoy en día rezos. Fíjate lo que dice, no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué son vanas las repeticiones? ¿Por qué son vanas? Piensa un poquito, ¿por qué la repetición es vana? ¿Por qué usa ese adjetivo para decir que la repetición es vana? A ver, ¿por qué no? Porque le buscamos a las palabras, ¿por qué más? ¿Por qué es una vana repetición? ¿Por qué es vana? La palabra vana es que pues, no vale, o sea, de nada sirve. ¿Por qué es vana una repetición? ¿No es lo que siento? ¿Por qué más? Una repetición, ok, repetición. ¿Alguien más, sí, hermana? No es abrir el corazón sincero, ok, perfecto. Porque se dice algo que se escuchó, algo simplemente se repite, ok. La repetición es vana, o sea, no sirve. Pregunta, ¿alguna vez has hecho una oración vana? ¿Una repetición vana? O sea, las repeticiones vanas no existen solamente fuera en otras iglesias, porque decimos, no, le enseñamos a otra gente, no hay que hacer esto, porque la repetición es vana, o sea, no se puede estar repitiendo, ok. ¿Alguna vez, estando ya en la iglesia, has hecho una repetición vana? Yo la he hecho, claro que sí. Ahora, no, por favor, no juzguemos. Porque a veces las repeticiones vanas se pueden hacer incluso de una forma pública. Cuando se oran, hay ciertas frases públicas que ya están, ya son clave, o sea, siempre se hacen en una oración. No, una repetición, una vana repetición, muchas gracias, eso, no es lo que sentimos. Y eso no es orar. Ahora, después de esto, en este contexto, nosotros encontramos que Jesús habla y les dice, oren así, y dice el Padre Nuestro. Pregunta, ¿el Padre Nuestro puede convertirse en una repetición vana? O sea, yo he escuchado gente, ¿no? Y no juzgo, en el nombre del Señor tú puedes hacer, a medida el Señor te va enseñando y te va hablando de tener una relación, cómo tener una relación con Él. Y está bien si tú repites el Padre Nuestro, pero el mismo Padre Nuestro, el Señor Jesús, no lo dejó instituido para que lo repitieses. Sería una contradicción. Jesús está diciendo, no hagan repeticiones vanas, pero repitan este Padre Nuestro cada vez que oren. No sería Jesús, pero ¿cómo está eso? O sea, me estás diciendo que no haga repeticiones vanas y me estás diciendo que repita el Padre Nuestro. ¿El Jesús está diciendo que se repita el Padre Nuestro? ¿Saben lo que está dando aquí? Está dando un ejemplo de oración. Repito, querida familia, entendamos. Lo que Jesús está haciendo aquí en el Padre Nuestro es dando un ejemplo de oración. Amén. Ejemplo de oración. De cómo Él se relacionaba con su Padre. De cómo Él quería que sus discípulos se relacionasen con su Padre. Entendamos que el hecho de orar no te hace más santo. El hecho de orar no es que porque oras, el hecho el acto de arrodillarte o el acto de decir algo a Dios, cualquier cosa, aunque sea plan, eso no es lo que va a hacer los milagros. Entendemos que el que hace los milagros y el que tiene el poder es Dios. Punto. Pero es la relación que tú tienes con Él. De dedicar tiempo a platicar, a contarle. La oración no solamente para pedir y no solamente para agradecer. ¿Cuántos de ustedes han tratado simplemente platicándole al Señor cómo les fue en su día? Pero pastor, Dios, ¿para qué quiere saber eso? Dios ya sabe cómo me fue en mi día. ¿Y no también sabe tu petición? ¿Y no también sabe por lo que estás agradecido? Entonces, ¿cuál es el punto de orar? De tener una relación con Él.
el orar no es el repetir y el hablar bonito. Aunque déjenme decirles que algunos tienen un don tremendo de poder de hablar, pero no solo en la oración, sino su forma de hablar de por sí ya es muy sofisticada. Y amén por eso. No estoy diciendo que si alguien para y habla y ora de una forma bonita, está mal. No entendamos eso. Lo que estoy diciendo es que si tu oración no viene de tu corazón de una forma sincera, simplemente es una vana repetición. Y eso no es orar. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es platicar con Él. El trono de la gracia, querida familia, está accesible. Si no hubiese pastor o no hubiese anciano, no importa, existe Cristo Jesús, el único mediador para que tu oración sincera y ferviente llegue hasta el trono de la gracia. Durante esta semana estaremos hablando de diferentes oraciones. Podemos dedicar aquí mucho tiempo y nosotros nos daremos cuenta que si la Biblia resalta muchas cosas de muchos personajes, es cómo oraron. Y a veces como, hermanos, si nuestra vida fuese una relación con nuestro Dios, la visión que tú y yo tenemos acerca de la iglesia cambiaría totalmente. Déjame decirte. La gente, el mundo vería realmente que, no aquí en este lugar solamente aquí, no, en tu hogar, los vecinos verían que en tu hogar están sucediendo cosas. Que en tu casa, con tus hijos, con tus familias, con tu esposo, con tu esposa, con tu carácter, el mundo se daría cuenta de un Dios poderoso si solamente su pueblo orase. Yo creo que el Señor en estos días, hermanos, estamos a las puertas donde sucedan lo que resta de las profecías, pero mira, escojan un nuevo papa, escojan otro papa, escojan 15, 20, escojan uno, escojan el más duro, escojan cita, no importa el que escojan, yo no temo nada porque yo estoy con Cristo Jesús. Venga lo que venga, yo no voy a temer. Y hay que prepararnos, ¿qué? Tranquilo, yo tengo una relación con Cristo Jesús, yo tengo una relación con mi Salvador. Él dice, velad y orad. Velad no significa emocionate que te van a matar, corre a las montañas. Eso no es velad. Velad enfocando tus ojos en Cristo Jesús. Vélalo a Él. Órale a Él. Platícale a Él, Señor. Mira, mi familia hay problemas, Padre, pero yo te los encomiendo a ti. No sé qué hacer. Si estás enojado, platica con el Señor. Estoy enojado. Jesús mismo le dijo a su padre, ¿por qué me has desamparado? Dentro de su pecado se lo dijo, agonizando se lo dijo, speak to God, tell him what you gotta tell him. Dile lo que le tengas que decir, pero por el amor de Dios platica con Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia. No temeremos nosotros como pueblo a lo que venga, porque nuestras lámparas estarán llenas del aceite que es el Espíritu Santo. Pero eso solo sucederá a medida que yo me relacione con mi Padre Celestial y con su Hijo, Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. No te pierdas de esta semana. No te pierdas de un momento que tal vez puede marcar el resto de tu vida y vas a aprender a orar, vas a aprender o vas a dedicar tiempo a abrir tu alma como lo hicieron estos personajes que veremos durante esta semana. Cómo le abrieron el alma a Dios. ¿Cómo es que tú puedes llegar a orar tanto que llegas a llorar, llegas a reírte, llegas a incluso enojado? Sientes emoción, la oración tiene que tener emoción también. Te daremos cuenta de muchas cosas, hermanos, pero sobre todo el poder que existe en Cristo Jesús cuando yo platico con Él. ¿Cuántos quieren probar de ese poder? ¿Cuántos quieren que seamos un pueblo que el mundo pueda ver, no a nosotros, sino que vea a Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros? No te pierdas de esta semana, queridos hermanos. Pongámonos de pie y platiquemos con nuestro Padre. Padre, tú nos has mostrado, podemos hablar directamente, ahorita lo estamos haciendo, estamos hablando directamente contigo, y eso solo lo podemos hacer por medio de tu Hijo Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. Glorificamos tu nombre en esta oración, Señor. Gracias. Porque este privilegio de platicar contigo, de contarte lo que siento en mi corazón,
aunque no tenga las palabras, aprenderemos más adelante que el Espíritu Santo hace que esta oración llegue perfecta al cielo y Cristo Jesús la presente perfecta ante nuestro Padre. Si hay alguien aquí, Señor, que siente que no ha platicado contigo, que si hay alguna visita que se siente mal, que siente que está alejada de ti, en el nombre de Cristo Jesús yo ruego que tu Espíritu Santo la empuje, la anime para que se acerque al trono de la gracia. Y no nos acerquemos con miedo, Señor. No tiene que haber miedo. Soy pecador, sí lo soy, pero me acerco confiadamente porque Cristo ya pagó el precio de estar ante tu presencia. Porque por medio de la sangre de Cristo Jesús libremente puedo contarte lo que yo quiera contarte. Y a medida que nosotros oramos, Señor, platicamos contigo más y más, también tú nos hablarás a nosotros. Y también tú nos dirás si estoy equivocado, si la voluntad que yo estoy siguiendo es la mía y no la tuya. Y con el poder del Espíritu, tú me ayudarás a cumplir tu voluntad y no la mía. Sé con este pueblo, Padre. Bendícelo de una forma muy especial, que derrama la bendición de la oración, de la perseverancia. Y que esta semana podamos tener un encuentro personal, no teórico, no ideológico, sino un encuentro personal, real y poderoso con tu Hijo Cristo Jesús y contigo, Padre. Escucha nuestra oración, escucha nuestra plegaria. Te lo pedimos, lo que agradecemos también lo agradecemos. Te honramos y glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo tu pueblo dice, amén, Señor.